porque nos ama. ¿Sabes cuándo vamos a recibir nuestro milagro? Cuando nuestra fe esté unida a Él. Porque Él está unido a nosotros. Y ahorita te lo voy a comprobar a través de la palabra. ¿Qué pasa? Que el enemigo ha venido a destruir lo que Dios está construyendo en ti y en mí. Vino a transformar las leyes, vino a cambiarlas. Si Dios puso al hombre por cabeza, hoy en la actualidad el hombre ya no es cabeza, ya es igualdad con la mujer. ¿Sí? Ahora ya todos tienen derechos. Todos reclaman sus derechos, pero nadie reclama sus obligaciones. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento la fe que ellos tenían era las leyes? Pero cuando llegó Jesucristo a este mundo, llegó la fe para ti y para mí. Y vas a entender por qué dice que ya no somos salvos por la ley, sino ahora somos salvos por la gracia. Porque este es un misterio. ¿Qué quiere decir misterio? Es un secreto escondido. ¿Para quién? Para su pueblo de Dios. Tú y yo somos ese pueblo de Dios. ¿Sí? Y en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 9 dice, aquí le está hablando a los diáconos, a aquellos que van a servir. Lo primero que les dice el Señor es esto: que guarden el misterio de la fe con limpia ¿qué? Conciencia. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo donde alguien quería desmentir acerca de la fe. Un hombre llamado Himeneo, él hablaba que la resurrección ya había pasado, que ya no había más resurrección, que el tiempo de la resurrección ya se había cumplido cuando Jesucristo resucitó y ya no iba a haber más resurrección. Era un miembro de la iglesia que contradecía las palabras de Pablo, que le decía: ¿cómo es posible que hables de una resurrección cuando ya no tiene su cumplimiento? Esta ya fue cumplida, ya no va a ser más. Y sabes que ese es un misterio bien hermoso que Dios hoy nos va a revelar a cada uno de nosotros. Estuvimos viendo con el hermano Jorge acerca de la resurrección, que vano sería si Jesucristo no hubiera resucitado. Por eso se llama que Él es el primogénito de la resurrección. Tú me podrás decir, sí, pero Lázaro, el joven, la hija de Jairo, ¿qué pasó con ellos? ¿Resucitaron antes de Jesucristo? Resucitaron cuando Jesucristo vino. Pero el hijo de la viuda, con Eliseo, con Elías, también resucitó. ¿Y qué pasa aquí? Pues que Dios quiere que nosotros tengamos una esperanza. Él día con día está trabajando con nosotros sin que nosotros nos demos cuenta. Porque si nosotros no guardamos este misterio de la fe, ¿cómo vas a poder hablar los secretos a otra persona cuando los necesita? Hay una palabra que dice mi mamá y que luego me da risa, dice: ándale, ora con el Señor, tú que tienes la vara ahí bien alta con Él, tú que estás en sus hombros. No, también tú. Yo le decía a un hermano, estaba mal, me decía: ora por mí para que Dios me traiga sanidad. Y al empezar a orar, el Señor me dijo: calla, Él tiene que pedirme su salud.
Ahorita que escuché el testimonio del hermano Roberto, ¿saben que su victoria de él estuvo cuando reconoció quién es su Dios? Y aquí en la palabra nos muestra que el profeta Isaías fue a ver a un rey. ¿Sí saben qué rey? Ezequías. Y le dijo: prepárate, porque hoy te vas con el Señor. ¿Qué hizo este hombre? ¿Se conformó? No. Se puso a cuentas con él y le pidió tiempo para arreglar su casa. Fue sincero con Dios y Dios le dijo: ok, de aquí en adelante tienes 15 años para que arregles tu casa, arregles tu vida y me sirvas a mí. Así son las oportunidades que Dios da. Pero ¿cuándo lo vamos a creer? Si no conocemos lo que Dios tiene para nosotros, si no sabemos lo que Dios quiere realmente para nosotros. Por eso es que se llama un misterio, el misterio de la fe. ¿Qué lleva ese misterio? ¿Qué hay oculto en eso? Y hoy vamos a ver la importancia del misterio de la fe. ¿Por qué muchas veces decimos yo tengo mucha fe, o no tengo fe, o necesito aumentar mi fe y aún más? ¿Qué dice el Evangelio al respecto de esto? ¿Qué dice? ¿La fe viene por el qué? La palabra. ¿Y la palabra de quién? Del hermano Luis, del hermano José, de la hermana Eli. ¿De quién? De Dios. Ok. ¿Cuándo vino la fe a este mundo? Vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 23. Aquí hablando Pablo dice: pero antes que viniese la fe, fíjense que dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo ¿qué? La ley, encerrados para aquella fe que iba a ser ¿qué? De manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos ¿qué? Justificados por la fe. Pero ya venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es un ayo? Atados a alguien que nos dirija, ¿sí? Entonces tuvo que venir Cristo para que en nosotros hubiera esa fe. Tuvo que Cristo revelarnos el secreto que en el Antiguo Testamento no entendieron, pero que ellos pedían, y lo leyeron en el Salmo 119. Muéstrame tu camino para entender tus estatutos. ¿Qué son estatutos? Un mandamiento, un alineamiento como pueblo que el cual nosotros tenemos que llevar, ¿sí? O sea que esta fe no existía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no existía esta fe en el Antiguo Testamento? Por la desobediencia del hombre hacia Dios, la incredulidad del hombre hacia Dios, siendo que Dios se manifestaba abiertamente con los hombres, les hablaba cara a cara. ¿Cuándo se perdió ese llamamiento? Cuando Adán no reconoció su falta, que pecó, que se quiso justificar a sí mismo diciendo por la mujer. Posteriormente vio Dios al hombre, y ¿qué dice? Que vio que su camino del hombre era de continuo, ¿a dónde? Al mal. Que no quería reconocer el hombre lo que ha hecho mal delante de Dios,
porque tenemos un Dios omnipresente, que Él lo conoce todo, ¿sí? Esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo, que en forma fe es un don, y que este don llegaría con Jesucristo, y hasta entonces estábamos confinados bajo la ley de Moisés. ¿Cuántos de nosotros no estuvimos practicando los rudimentos de la ley antes de conocer la fe? Definitivamente todos. Cuando hablamos antes de la fe, o sea, que existía antes, lo que pasaba era que todos estábamos bajo la ley de Moisés. En este pacto se hablaba de la fe del hombre. Hablamos de nuestra fe, la cual era otra fe sin Cristo, la cual menciona Habacuc en su libro. En el capítulo 2, versículo 4 dice que el justo por su fe, ¿qué? Vivirá. ¿A qué se refería esto, Habacuc? Al sacrificio que tú ofrecías. El hombre creía que con hacer un sacrificio ya estaba justificado delante de Dios y ya estaba santificado por ese sacrificio. Pero déjame decirte que hacían ese sacrificio y terminando de hacerlo, volvían a hacer lo mismo que hicieron antes. Cada año, cada festividad, cada Pascua. ¿Sí sabías que en un año hay 4 Pascuas? Y hay una semana en las que se celebran 2 Pascuas. Que como dice nuestro pastor José, ese es otro tema. Que esos son en los estudios lo vamos a poder ver. ¿Cuántas veces nosotros pedimos algo, lo recibimos y se nos olvida lo que Dios ha hecho? Volvemos a pasar por la misma situación, ahora no es contestada, ¿y qué empezamos a decir? ¿Ya me abandonaste? ¿Ya me dejaste? Cuando en la mañana estuvimos viviendo las virtudes del hombre, una de las virtudes del hombre es la lealtad. Si no hay lealtad, no hay nada. ¿Cuál es el secreto de esta fe? Que Dios quiere que seamos leales, que seamos dedicados, que seamos entregados, y que Él ha puesto en nosotros ese arrepentimiento, no con castigo, sino con amor. Porque Dios sabe lo que nosotros tenemos y lo que estamos pasando. ¿Qué espera Dios de nosotros? Ese arrepentimiento. Y estar cara a cara con Él y decirle: Señor, perdóname por esta mala decisión. Perdóname porque he hecho mal uso de tu fe. Perdóname porque he hecho mal de tu amor. Perdóname porque no te he sido leal. Ayúdame a caminar en tus estatutos. Ayúdame a que mi alma sea sujeta a ti. Ayúdame, Señor, a confiar más en ti. Pastor José leyó el Salmo 23 y dice: Jehová es mi pastor, ¿y qué más? Abajo, nada me faltará. El secreto de la fe: ¿crees que nada te va a faltar? ¿Sí? Dice: nada me faltará. ¿Sabes por qué es tu pastor? ¿Sabes por qué Dios es tu pastor? Porque Él está pegado contigo. Porque Él está pegado contigo y Él se identifica contigo. Y tú te identificas con Él a través de tu llamado. ¿Pero lo creemos? Viene el enemigo y te dice: síguele clamando a tu Dios, no te contesta, está muy ocupado. ¿Sabes por qué no nos contesta? Porque la primera oración que tenemos que decirle a Él es: Padre, aquí estoy, perdóname. Secreto de la fe: pedir perdón. Tenemos que ser leales.
Señor, quiero que mi oración llegue hacia ti, pero antes de empezar a orar de las cosas, permíteme purificarme delante de ti. Otro secreto de la fe es la purificación tuya, que Dios nos ha permitido purificarnos. ¿Por qué? Porque Él ya te purificó. ¿Quieres tú ser purificado? Hazlo. Señor, gracias por la vida que le diste a mi hermano Roberto. Gracias, Señor, por la alabanza que pones en mi hermana Claudia. Gracias, Señor, por el corazón dispuesto a las intercesiones de mi hermana Eli. Gracias, Señor, por el cuidado de esta iglesia del pastor José, del pastor Benjamín, de su familia. Gracias, Señor. Secreto de la fe, que tú eres una carta de recomendación para Dios, que tú no necesitas quien te recomiende, porque tú eres una carta abierta para Dios. Y Dios te ve como un hijo, no te ve como un extraño. Decía algo el hermano Roberto en Isaías 53:4, que dice que Él llevó nuestras enfermedades, ¿sí? Pero empieza, ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Donde dice ciertamente, ese es otro secreto de la fe, que Dios no miente, y lo que Dios promete, lo cumple, ¿sí? Ese es otro secreto de la fe. Si Dios te dio promesa de que vivirás hasta el último día, es porque vas a vivir hasta el último día. Vendrán pruebas, sí, pero ¿sabes? Que en esa prueba Dios te dice, utiliza el escudo de la fe. ¿Cuál es ese escudo de la fe? Aquel que tú lo pones enfrente de ti y te va a cubrir de los dardos del enemigo, de las dudas. Este escudo te va a cubrir. ¿Y sabes quién es ese escudo de fe? Se llama Jesucristo. Porque Jesucristo en el Monte de los Olivos dijo, Señor, no quiero que se haga mi voluntad, sino quiero que se haga la tuya, para lo cual tú me enviaste aquí. Porque a través de ello, muchos van a creer en ti. Por eso la fe vino cuando Jesucristo vino a este mundo. El Señor les dio la promesa y les dijo, de una virgen nacerá un niño que será llamado todo lo que envuelve la fe está en Él. Ya no van a seguir la fe de la ley, ahora van a seguir la fe de la gracia. ¿Quién fue la gracia? Jesucristo. Él es en nosotros. Y el enemigo sabe, y el enemigo no quiere que nosotros descubramos estos secretos. Pero gloria a Dios, porque Él nos los da y Él nos los revela. A través de la música, a través de su palabra. ¿Sí? Y a través de algo bien importante, los hechos. Y aquí está nuestro hermano Roberto y está nuestro pastor Benjamín. Estoy yo, estás tú, porque somos creación de este Dios grande. ¿Cuál es el papel de la fe? Efesios 2:8. Amén. ¿Qué dice? Porque por gracia, ¿qué? ¿Por medio de qué? Y esta fe, no de vosotros, porque es un ¿qué? ¿Qué es un don? Es un regalo de Dios. Un regalo que muchas veces no agradecemos. Cuando llega el día de nuestro cumpleaños, lo primero que esperamos, ¿qué es? Un regalo, ¿no? Y cuando no es el regalo que esperábamos, ¿qué hacemos? Nos ponemos, nos enojamos, ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿qué crees? Que este regalo es un detalle que Dios te da a ti.
cada regalo, por bueno o malo que tú lo veas, es un detalle que alguien tiene sobre de ti y para ti. Ese regalo, ¿sabes con qué te lo dan? Con amor. Este regalo que Dios nos dio, ¿sabes cómo fue? Con amor. Y qué amor tan grande que entregó a su Hijo a sí mismo por sacrificio de cada uno de nosotros. Y tenemos este regalo ahí, todavía sin destaparlo, porque fue un regalo que no nos agradó. Porque dijimos en ese momento, ¿para qué lo quiero? Yo esperaba riquezas, esperaba un carro, esperaba esto. ¿Cómo es? ¿Sí o no? Aún si tú escoges el camino de la maldición, Dios está contigo. Porque Dios sabe que tú vas a rectificar ese caminar y vas a verlo a Él y le vas a decir, Padre, perdóname. Yo sé que tú tienes un mejor camino, porque creo y he visto que lo tienes. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Te va a dar la media vuelta y te va a regresar al camino. Pero siempre y cuando tú lo creas. Y dice que somos salvos no por nuestra fe, sino por la fe de ¿quién? De Dios. ¿De cuál Dios? De Jesucristo. Amén. Romanos 11:29. Mira lo que dice aquí. Dice la palabra, porque irrevocables son ¿qué? ¿Y el llamamiento de quién? Fíjate, porque irrevocables son los regalos que Dios te ha dado. ¿Y qué más dice? ¿Sabes que Dios no te va a quitar los dones que Él ya te dio? ¿Sabes que Dios no te va a apartar porque Él ya te llamó? Y dice la palabra que antes de que fuéramos nosotros creados en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía, ya estábamos con Él, y que su propósito fue que viniéramos a la tierra para darle reconocimiento a Él, para probar nuestra lealtad a Él. Por eso es que estamos nuevamente aquí. El misterio o el secreto de la fe es ese, que tú creas que Él es tu creador y que Él te formó y que Él te hizo. Y si dice que nada te va a faltar, es porque nada te va a faltar. Si Él dice que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunden, Él lo hará. Y te dice, para que tengas esto hay una llavecita que tienes que utilizar, que se llama fe. Y aún nos dice, si tú haces esto, vas a obtener esto. Y no nos pide grandes cosas, nos pide lo que nosotros podemos dar, porque Él conoce nuestra capacidad. Y algo bien importante es esto: cada quien tenemos la misma medida de fe, pero depende de nosotros mismos desempeñar esa fe, desarrollar esa fe. Si yo no leo la palabra, no veo los testimonios, ¿cómo voy a acrecentar mi fe? Si nada más estoy sentado viendo a ver qué hace el de adelante o qué hace el de atrás. Si no tengo comunicación con Dios. ¿Cómo desarrollas tu fe? Por medio del ayuno, la oración y algo bien importante, el amor. Acuérdense que Pablo decía, tendrás este don, pero si no tienes amor, no tenemos nada. Amén. Corintios 4, versículo 13.
Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creeremos, por lo cual tenemos también que hablarlo. ¿Cómo lo vamos a hablar? Porque lo creemos. Si dice que Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz y a pagar el precio que nosotros mismos teníamos por nuestras maldades, por nuestras malas decisiones, es hablarlas y creerlas. ¿A quién? A aquellos que lo necesiten. Hoy Dios te ha sanado. Dios va a poner a prueba tu fe. Va a llegar otra persona a tu vida y le vas a tener que hablar de esta fe. De lo que tú creíste, lo vas a hacer. Yo le decía al Señor, híjole, ¿cómo puede ser esto? Si es que no vas a hablar de ti, vas a hablar de mí. Uno de los aguijones de la muerte es la enfermedad. ¿Qué es un aguijón? Haz de cuenta que es una flecha. Cuando tú bajas tu escudo o te quitas esa coraza de la armadura, es el momento que dice el enemigo, aquí es el tiempo, es ahora donde tengo que aventar el dardo y que haga blanco donde tiene que hacer. Te puede atacar en la enfermedad, te puede atacar en la economía, te puede atacar en tu familia, te puede atacar en las dudas. Hay infinidad de cosas en las cuales es más, en tus propias palabras, lo que tú declares hoy es lo que vas a hacer mañana. Si tú dices, mañana no tengo para mañana comer, va a decir el enemigo, ok, aquí está, mañana no vas a tener para comer. Pero si tú dices, gracias Dios por el alimento que me das el día de hoy y gracias porque mi despensa está rebosando y el día de mañana no me va a faltar el alimento, lo vas a tener. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice nada te va a faltar, es porque nada te va a faltar. ¿Amén? ¿Sí lo crees? Entonces tenemos que hablarlo. Regresamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Y mira desde dónde viene la promesa. Dice Gálatas capítulo 3, versículo del 7 al 10. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de ¿quién? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por medio de la fe a los ¿quién? Dio de antemano las buenas nuevas a ¿quién? Diciendo, de modo que la fe, los creyentes de ¿quién? ¿Cuál es el texto que tiene nuestro calendario? ¿Cuál es el texto que tiene nuestro calendario de este año? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? ¿De qué? Ya ven cómo no leen su calendario y está ahí puesto. Y haré de ti una ¿qué? ¿Por qué la Biblia habla que Abraham es el padre de la fe? Porque sin ver, escuchó y creyó y fue al lugar que Dios le dijo. Nunca lo cuestionó y le dijo, muéstrame la tierra. Oh, mira Señor, estoy viviendo bien a gusto aquí, ¿cómo me vas a sacar de mi familia? Pues por esa fe de Abraham,
tú y yo estamos aquí. Y por esa promesa. ¿Pero qué crees? Que esa promesa se rompió. Ese pacto fue roto. Pero vino Jesucristo a hacer un nuevo pacto. Y Jesucristo, por medio de esa fe de que Jesucristo, tú y yo, tenemos ahora lo que tenemos. Y si dice la palabra que en ti serán benditas todas las naciones, en ti serán benditas todas las naciones. De ti depende declararlo. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te pido que tú bendigas a cada una de tus naciones que estamos aquí reunidas, aun aquellas que no están. Gracias, porque como pueblo nos vamos a ver todos unidos. Amén. Si lo crees, dale un aplauso a Dios. Esta ley tuvo su final cuando Jesucristo murió en la cruz. Ahora ya no aplica en nosotros la fe del hombre, ahora aplica la fe de Cristo, porque Él mora en nosotros. Amén. En Romanos 10:4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en Él cree. Ya no es necesario que sacrifiquemos un carnero, un becerro, por una falta de la ley. ¿Qué falta de la ley irrumpimos todos los días? ¿Cuál? El amor al prójimo. La mañana decía algo el pastor de la caballerosidad del hombre. Ya no hay. Ya no la hay. ¿Por qué ya no la hay? Porque el enemigo ha venido a transformar todo eso. Cuando tú eres atento, amable, cortés, ¿cómo te ve la gente? Te ve como tapete de ellos, porque quieren pisarte. Pero sabes que en la cruz Jesucristo fue el tapete de todos ellos para que tú y yo no fuéramos tapete. Ya no hay caballerosidad porque se perdió la dignidad. Y Cristo pagó un precio muy alto en esa cruz por la dignidad de nosotros, aún de aquellos que te pisotean también. Por eso es que la necesidad de hablar acerca de lo que Jesucristo hizo en esa cruz. Si Él no hubiera ido a esa cruz, tú y yo no estuviéramos aquí. Estuviéramos en un mundo totalmente distinto. Pero gloria a Dios que Él vino a cambiar esas leyes, porque Él ya sabía que en el siglo XX o XXI Satanás o el enemigo iba a transformar sus leyes, pero Él quedó aquí para estar contigo y para estar conmigo. Amén. Dice, antes de Cristo se servía por medio de obras a Dios. Por eso Él participó de carne, con el propósito de cumplir con todo lo que exigía la ley, para finalmente quitarla, porque Él la llevó a cabo. Ahora este es el pacto de Jesucristo con nosotros, que le sirvamos a Él, que ya no es por obras, sino es porque Él vino a cumplirlas y nosotros creemos en el cumplimiento que Él hizo. Amén. ¿Qué significa la fe?
¿Qué significado tiene la fe para ti? Creer, esperanza, ¿qué más? La felicidad. En Hebreos 11:1, ¿qué dice? Que la fe es ¿qué? De lo que no se ve, ¿verdad? Pero ¿qué crees que la fe significa? Depender de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado. Pero también significa que tenemos que esperar lo que Él está haciendo en nuestro favor en el presente y para el futuro. ¿Te das cuenta cuántos secretos trae la fe? Y así como el amor es importante, Segunda de Corintios 3, versículos del 1 al 6. Y aquí es donde les digo que nosotros somos esas cartas de recomendación. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos, ¿quién? Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de ¿quién? Del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de Él. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de ¿quién? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo ¿qué? No de la letra, sino de ¿quién? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. De acuerdo a este pasaje, no tenemos necesidad de cartas de recomendación, porque nosotros somos cartas abiertas de Jesucristo, porque ya hemos entendido que no somos nada sin Él. Y nuestra competencia, si es que tenemos alguna, esta proviene de Dios, porque sólo así seremos ministros competentes de nuestro nuevo pacto, no por las letras, sino por el Espíritu de Dios, para que seamos una voz al mundo y a los hombres. Primera de Corintios 4:9. Porque ahora podemos decir, como nuestro apóstol Pablo, que dice Primera de Corintios 4:9. ¿Qué podemos decir? Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9. Dice Pablo, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados ¿a qué? Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de ¿quién? En el 10. Nosotros somos insensatos por amor de ¿quién? Mas vosotros prudentes ¿en quién? Nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros, ¿qué? Despreciados. Pero ¿sabes que no te desprecian a ti? ¿Sino a quién desprecian? A Dios. El secreto de la fe aquí, lo que Pablo nos dice es que tenemos que hablar con un testimonio puro. Si te conocían que antes eras un rebelde, que hoy te conozcan
que eres un obediente. Que ellos mismos digan, ¿qué lo transformó a él de ser rebelde a ser obediente? Solamente creer el pago que hizo Jesucristo por mí en la cruz. Amén. Híjole. ¿Y por qué? Porque ahí en Corintios capítulo 1, versículo 15, del 9 al 10, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. ¿Sí lo crees? Primera de Corintios 15, capítulo 9, de versículo 9 al 10. ¿Podemos nosotros tener ese sentir que tuvo Pablo? El de ser humildes y decir como él dijo, reconocer que si soy alguien es por quién, por Cristo, y que esa gracia no fue en vano en mi vida, que todo lo que tengo es por Él. ¿O todavía estamos pensando que somos alguien en especial, que necesitamos todo esto? Que es obligación de Dios que nos lo dé. ¿No, verdad? Dios es el único soberano y sabio. Y Dios es aquel que se manifiesta en medio de mí para hacer el milagro en ti. Por eso dice Pablo, no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Sí sabes qué es un apóstol? Los que están viniendo a la escuela dominical de los miércoles deben de saber qué es un apóstol. Un servidor de Dios. Entonces tú y yo somos servidores. Y efectivamente, como Pablo dijo, no soy digno de que tú me llames servidor tuyo, Padre. Pero como creo y sé que tú me justificaste, y porque tú me has puesto aquí, sé que ahora lo soy. Y tú también lo eres. ¿Qué es lo que busca Dios de nosotros? Dice en el libro de Ezequiel que Él transformará los corazones de piedra por uno de carne y dará un espíritu nuevo a cada uno de nosotros. El profeta Ananías, cuando llevaron a Jesucristo a presentar al templo, se postró y dijo, Señor, gracias te doy porque permitiste a tu siervo ver la salvación del mundo. Gracias. Ahora, si es tu voluntad llevarme, llévame, porque mis ojos vieron tu gloria. Amén. Y es tiempo de decirle nosotros también, Señor, gracias por permitirnos ver tu gloria, y gracias, Señor, por lo que tú nos das en este día, y gracias, Señor, por lo que tú tienes para nosotros. Gracias porque pensaste en mi pasado, porque tienes favor para mi presente y tienes bendición para mi futuro. Gracias, Señor, por cada una de las familias que están aquí reunidas, Padre. Y, Señor, gracias te doy por la vida de nuestros pastores, Padre, por Benjamín, por su esposa, su familia, Dios. Gracias, Señor, por la fortaleza que tú le das, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que prospera su negocio, Dios. Gracias, Padre, porque nada, Señor, nada le falta a él, porque tú eres su pastor. Gracias también te doy por la vida, Señor, del hermano José, porque tú lo llevas con bien, Señor, a su lugar donde él trabaja, Padre, porque él es un testimonio, Señor, en ese lugar. Y, Padre, porque él refleja tu gloria, Dios. Gracias, Señor, por su economía, Señor, y gracias, Señor, por bendecir su hogar, la bendición a su esposa Patti, Señor, a sus hijos, a sus nietos, Padre. Y gracias, Señor, por cada miembro, Señor, del Centro Cristiano Barak. Gracias, Señor, como parte de tu pueblo, Dios. Te agradecemos, Señor,
tu palabra, Señor, y tus promesas, porque sabemos, Dios, que tú tienes grandes planes y proyectos para nuestras vidas, Dios. Aún para aquellos que no están, Señor, sabemos, Señor, que tú igual estás hablando como nos hablas hoy. Gracias, Señor, por ser ese instrumento, Dios, por medio del cual tú has hablado, Dios. Gracias, Señor, porque tú afirmas, Señor, cada una de tus palabras. Y gracias, Dios, porque tú transformarás nuestros corazones, Dios. Gracias, Señor, porque tú tienes, Señor, un nuevo resplandecer para nuestras vidas. Y gracias, Dios, por lo que tú, Señor, estás haciendo, Señor, en nuestras familias. Gracias, Dios, por esta iglesia. Gracias por Centro Cristiano Barak, Señor. Y gracias, Señor, por esas palabras que tú pusiste a Josué y que nosotros hoy las repetimos. Yo y mi casa serviremos al Señor con todo gusto. Amén. Dios los bendiga.